Bienvenidos a Inversión con Educación, un podcast de la CNMV para entender mejor el mundo de la inversión. Aquí aprenderás desde conceptos básicos hasta nociones más avanzadas que te permitirán tomar decisiones financieras informadas. Haz que la información se convierta en tu mejor aliado. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de la renta fija. Quizá esta expresión la relacionemos con las letras del Tesoro y con esas imágenes de personas haciendo cola en el Banco de España para adquirirlas y que veíamos en la televisión hace unos meses. Pero la renta fija abarca muchos más productos. ¿Qué significa realmente este concepto? Para aclarar estas dudas y darnos unas cuantas claves sobre esta forma de inversión, en el podcast de hoy contamos con la experta en renta fija de la CNMV, Graciela Sánchez Terán. Graciela lleva más de 25 años en la CNMV y actualmente trabaja en el Departamento de Mercados Primarios. Graciela, bienvenida al podcast Inversión con Educación. Hola, Gloria. Gracias. Graciela, explícame, por favor, de una manera muy sencilla qué es la renta fija. Vale, mira, los productos de renta fija son préstamos que las empresas o las instituciones públicas reciben de los inversores. Es decir, cuando una empresa o un gobierno necesitan dinero para financiar sus actividades, una de las cosas que pueden hacer es emitir renta fija para que la compren los inversores. Es decir, yo como inversor, cuando compro renta fija, estoy prestando dinero a una empresa y por lo tanto me convierto en su acreedor. Por el contrario, cuando compro acciones, me convierto en accionista, es decir, en dueño de un trocito de la empresa. Esta distinción es muy importante porque si compro renta fija de una empresa y esa empresa quiebra, tengo prioridad frente a los accionistas para cobrar el dinero que he invertido. Es verdad que los accionistas tienen otros derechos que no tienen los inversores en renta fija, como por ejemplo pueden asistir y votar en las juntas generales de accionistas. Muy bien, es decir, cuando adquiero renta fija, estoy prestando dinero a la empresa o administración pública, tengo el estatus de acreedor y no poseo los derechos que tiene un accionista. Pero entonces, ¿cuál es la contraprestación que obtengo al comprar renta fija? Pues mira, al ser la renta fija un préstamo, lo que vas a percibir por invertir en él son unos intereses. El tipo de interés puedes recibirlo periódicamente, lo que se conoce como cupones, o a vencimiento, lo que se conoce como cupón cero. El tipo de interés puede ser fijo, es decir, un porcentaje que se mantiene constante durante la vida del producto, o puede ser variable, es decir, está referenciado a algún indicador, por ejemplo, el Euribor. A vencimiento, por supuesto, la empresa te tendrá que devolver el dinero que le has prestado. En conclusión, cuando compras un producto de renta fija, conoces de antemano tanto el plazo de vencimiento del producto, el tipo de interés y en qué fechas vas a recibir los intereses. Quizás por eso se llaman productos de renta fija, porque conoces de antemano el tipo de interés. Muy bien, pues entrando un poco más en materia, dime cuántas clases de productos de renta fija existen. Mira, la renta fija puede ser pública o puede ser privada. La renta fija pública se conoce también como deuda pública y son los valores que emite el Estado, las comunidades autónomas y otros organismos públicos. Por ejemplo, las letras del Tesoro, los bonos y obligaciones del Estado, entre otros. La renta fija privada, que también se conoce como deuda corporativa, son los valores que emiten las empresas privadas. Y en ella podemos encontrar pues, los pagares de empresa, los bonos y obligaciones que pueden ser simples o subordinados, las cédulas y bonos hipotecarios, las cédulas territoriales, los bonos de titulización y las obligaciones convertibles. Hay muchos tipos de renta fija, pero por ejemplo la deuda pública en cuanto a plazos se ha estandarizado bastante. Es decir, las letras del Tesoro se emiten a menos de 2 años. Los bonos del Estado se suelen emitir entre 2 y 5 años y las obligaciones del Estado a más de 5 años. Veo que hay muchos tipos de productos de renta fija, pero si quiero invertir en uno de estos tipos, ¿qué elementos debo considerar en general? Sí.
Mira, aunque los valores de renta fija pueden tener características muy distintas, hay 2 parámetros cuyo análisis es esencial: la rentabilidad y el riesgo. Es lo que se conoce como binomio rentabilidad-riesgo. Es decir, cuanto mayor sea el riesgo de una inversión, mayor tendría que ser su rentabilidad para que sea atractiva para los inversores. O dicho de otra forma, cuanta más rentabilidad pretendas obtener, más riesgo tendrás que asumir. Además, ten en cuenta que dentro de cada categoría hay productos con distintos niveles de riesgo, distinta liquidez, distintos plazos de vencimiento. Así que te sugiero que antes de comprar un producto, compares sus características principales con las características de los productos de la misma categoría para decidir cuál se ajusta más a tus preferencias o a tus necesidades. Ay, estupendo. Y otra pregunta que me hago siempre es, ¿tengo que esperar al vencimiento del producto de renta fija si quiero recuperar mi inversión? Pues no necesariamente. Te recomiendo que antes de comprar un producto de renta fija, preguntes a tu intermediario financiero por la liquidez de ese producto, es decir, por la posibilidad de venderlo antes de su vencimiento, y que te informes de las condiciones que tiene eso y de las comisiones que tendrías que pagar. Es importante que sepas que los mercados en los que se negocian los productos de renta fija deben publicar los precios de cotización en su página web. La mayor parte de los productos de renta fija en España cotiza en el mercado IAF, y en la página web de IAF se publican los precios de esos productos. Pues lo consultaré. Es verdad que para la renta fija privada hay pocos precios, pero para la deuda pública los precios son bastante fiables de lo que se está negociando en el día. No obstante, antes de comprar renta fija, entérate de en qué mercados va a cotizar, se van a negociar tus productos, los productos en los que quieres invertir, y que te enteres de en qué web puedes consultar los precios. Muy bien. Y yo creo que una de las creencias más extendidas en relación con la renta fija es que se trata de una inversión sin riesgos. Pero bueno, ya nos has explicado que todos los productos de inversión tienen riesgo. Pero en concreto, ¿me puedes aclarar cuáles son los riesgos propios de la renta fija? Sí, la idea de que la renta fija no tiene riesgos viene quizás de su denominación, ¿no? Conocemos de antemano el tipo de interés que vamos a recibir, pero eso no significa que no tenga riesgos. El riesgo más obvio es el riesgo de crédito, es decir, el riesgo de que la empresa a la que le has prestado el dinero no pueda devolverte ese dinero a vencimiento o no pueda pagarte los intereses. Cuanta menos credibilidad tenga una empresa, más intereses tendrá que pagar para que un inversor se atreva a prestarle dinero. Para mitigar el riesgo de crédito, te recomiendo que busques productos con una buena calificación crediticia o rating, que es una especie de puntuación que dan las agencias de calificación o las agencias de rating y que mide la capacidad de una empresa de cumplir con sus compromisos financieros. Otra cosa que puedes hacer es diversificar, es decir, no meter todo tu dinero en un solo producto. Uh-huh. Otro riesgo es el riesgo de liquidez, es decir, la posibilidad de que no puedas vender tu producto antes de vencimiento por no encontrar una contrapartida en el mercado. Vale, o sea, me has hablado del riesgo de crédito, me has hablado del riesgo de liquidez. También existe el riesgo de mercado. Yo creo que a veces este riesgo es más difícil de entender. Explícamelo, por favor, de forma sencilla. Claro. El riesgo de mercado es la posibilidad de que nuestros valores coticen por debajo del precio que pagamos por ellos. Este riesgo lo tiene un inversor que quiera vender su producto antes del vencimiento. Tienes que tener en cuenta que los productos de renta fija no tienen un precio fijo en el mercado, sino que su precio depende de muchos factores, entre otros de la evolución de los tipos de interés. Por ejemplo, si yo hace un año compré un bono con un tipo de interés al 1% y ahora los tipos de interés de mercado están al 3%, el precio de mi bono será inferior a lo que yo pagué por él, porque un inversor que quiera comprar un bono preferirá comprar un bono al 3% que el mío, por lo que si quiero venderlo tendré que bajar su precio.
Es decir, tienes que tener en cuenta que si quieres vender tu bono o tu producto de renta fija en el mercado antes de su vencimiento, puede que obtengas una pérdida por los cambios en los tipos de interés de mercado. Muchas gracias, ya lo he entendido perfectamente, Graciela. Y por último, si me estuviera planteando la posibilidad de comprar un producto de renta fija, ¿qué recomendaciones me darías a la hora de adquirir este producto de renta fija? Pues mira, en primer lugar, comprueba si esa emisión tiene un folleto registrado en la CNMV o en otra autoridad europea. ¿Cuál es, perdona, la página web de la CNMV? Sí, es www.cnmv.es. En el caso de que lo tenga, lee detenidamente el folleto y el resumen, porque en él se describe muy bien las características y los riesgos tanto del emisor como de la emisión. Es muy importante conocer todas estas características y riesgos antes de invertir. Y en tercer lugar, diversifica, es decir, no pongas todo tu dinero en un solo producto. Pues muchas gracias, Graciela, por explicarme tan bien y en tan pocos minutos qué es la renta fija. Podemos encontrar más información sobre este tema en la guía Los productos de renta fija, en el apartado de inversores y educación financiera de la web de la CNMV, www.cnmv.es. Muchas gracias, Gloria. Gracias a ti, Graciela. Adiós. Hasta la próxima.